¿Cómo? Y ya con lo que ¿No? estamos podemos iniciar. Bueno, muchachos, ahorita vamos a continuar con el tema sobre la que era contaminación ambiental. Anteriormente vimos lo que era la contaminación atmosférica. ¿Sí? Sí, señora. La anterior clase que fue de contaminación atmosférica que vimos, como retomando. Eso es. Revisen. Vimos lo de ecología y en la primera clase fue lo de ambiente, ¿verdad? Sí, ambiente, luego ecología. Y la anterior fue de contaminación atmosférica. Y hoy Atmosférica. vamos a continuar con algo de las problemáticas ambientales, ¿sí? Pero ya vamos a enfocarlo, voy a compartirles pantalla a otro tipo de problemáticas. ¿Sí? Lo que es la contaminación debido a las industrias que contaminan el medio ambiente con desechos y gases, nos hace una introducción a los elementos nocivos de la vida. Estos elementos degradan o disminuyen la calidad de la atmósfera, el agua, el suelo y los recursos naturales en general. ¿Alguien tiene como un ventilador por ahí? ¿No? Esos contaminantes pueden ser de tipo químico, biológico o vibraciones y radiaciones. Al entrar, al entrar o interactuar esos contaminantes en la atmósfera, Que sí, estoy ocupada. bueno, por favor, cuando vayan a interrumpir así, el micrófono, Por favor, hay me mucha asustó. bulla con Si silencio en hay los alguien que tiene como micrófonos. mucha bulla, no sé, ya, bueno. Los contaminantes pueden ser de tipo químico, biológico, vibraciones, radiaciones, como ya los habíamos hablado. Y al entrar e interactuar esos contaminantes en la atmósfera, el agua o los suelos degradan su composición natural y su calidad, poniendo en riesgo la salud de las personas y la preservación del medio ambiente. Existe también la contaminación sónica o sonora. Estos son sonidos que por sus características también afectan a la salud humana y la calidad de vida. También está la contaminación de las aguas superficiales, subterráneas, ya que debido a los residuos urbanos e industriales puede realizarse a través de una serie de agentes como bacterias, virus y otros microorganismos, materia orgánica, metales pesados como el mercurio, el cadmio, el arsénico, el cobre, el zinc, cromo, vanadio, entre otros. También están los detergentes, insecticidas, fungicidas, algicidas. Son los principales contaminantes que llegan a los mares, aguas y demás. Sí, también recordemos que estamos afectando en, en mayor cantidad lo que son los suelos. No estamos dándole un uso apropiado a los suelos, lo que yo les decía, estamos sacando todo ese carbono del suelo y lo estamos llevando a la atmósfera, quitándole esas características o propiedades a los suelos. Estos suelos también se contaminan por el manejo de esas basuras industriales o inclusive también por esos radioactivos, las plantas nucleares, que han afectado considerablemente ciertas zonas y que para volver a recuperarse tardarían millones de años. Pasamos así al tema de la deforestación. La deforestación por la destrucción de los bosques ha disminuido a nivel global en los últimos años y continúa a un ritmo alarmante en muchos países de América, África. La agricultura insostenible o la explotación maderera intensiva, que son las principales causas. ¿Sí? La deforestación se considera un proceso provocado por la actividad humana centrada en la tala de árboles y en las quemas, en lo que se va destruyendo toda la superficie forestal de cualquier tipo de medio ambiente, ya sea por motivos de industria maderera, así como también por la obtención de suelos para la agricultura o bien para fines de minería o ganadería respectivamente. Es la deforestación quien conlleva que los bosques y las selvas de la tierra queden desprovistos de todo tipo de vegetación y que lo que causa una gran cantidad de daños asociados a la calidad de los suelos. Ellos pierden todas sus características.
Se sabe que los bosques tienen la capacidad de cubrir alrededor del 30% de las regiones de todo el mundo, lo que los hace ser indispensables para todos los seres vivos al ser una buena fuente de oxígeno y de vida. ¿Alguien tiene algo que quiera aportar acerca del tema de la deforestación, inclusive el tema que se presentó hace poco por la quema de ciertas zonas? No sé quién quiera dar un aporte, quiera preguntar algo. Continúo. Lo peor que presenta la deforestación, ¿sí? Es que no se regenera. La tala de los árboles para no reponerlos es un daño completo a todo el hábitat, pues en el mismo instante se firma la pérdida de biodiversidad, así como también se van incrementando las probabilidades de... Compañeros, qué pena, ¿por qué no apagan el micrófono y cuando vayan a hablar? Por favor, silencio en el micrófono que no se escucha. Es que es muy fastidioso el ruido. La caída de los del lapicero, cuando mueven algo, cuando pasan las hojas. Es que el problema es que no sé quién es. Yo tampoco. No sé quién es el del sonido. Bueno, como les decía, la certificación en los suelos por lo general son de características áridas o con límites ya desérticos. En su parte, de manera general, crea un impacto en la fijación de dióxido de carbono. ¿Sí? Ustedes saben que el proceso de los árboles que tienen su fotosíntesis, ellos captan el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. En zonas que tienden a tener mayor posibilidad de erosiones del suelo y con mayor frecuencia conlleva que las superficies sean tierras de escasa o nula producción. Normalmente se recurre a la deforestación ante el descuido, así como la falta de valor al medio ambiente, sin que importe todas las consecuencias que éste puede traer, tanto como a corto o a largo plazo, por la poca atención que prestan a las leyes medioambientales en torno al manejo de los árboles. En la parte maderera, ellos tienen que sacar un permiso, una licencia ambiental que los habilite a ellos como explotadores de este recurso. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a comprar pues madera, ustedes pueden solicitarle eso al proveedor. Dígame qué licencia o bajo qué resolución. Por lo general eso se llama un permiso ICA de explotación que lo da el ministerio. También se puede consultar en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible si ellos están realmente registrados. Esa es una manera de verificar si la procedencia de ese material. A pesar de que siempre se piense que toda la culpa es atribuida a la población humana, en el caso de la deforestación no todo va en esta especie, pues también hay elementos inductores de la tala de árboles dada en muchos fenómenos naturales. Vamos aquí. Aquí, como les explicaba, no solamente es por la actividad humana como se ve aquí en la parte maderera o en agricultura. ¿Por qué? La deforestación ambiental en el sector maderero y en el sector agricultor lo hacen con el objetivo de tener mucho más espacio para prender sus cultivos o bien para contar con una zona ideal para arar el ganado. ¿Sí? También hay zonas que por expandir el tema del ganado, ellos lo que hacen es deforestar esas áreas y también eso genera un impacto en el medio ambiente. Lo que les hablaba de las causas, ¿sí? También hay elementos inductores de la tala de árboles dado como muchos fenómenos naturales. Dentro de esas causas están las causas naturales y las causas artificiales. En las causas naturales son esos fenómenos naturales que dentro de este grupo se asocian como las inundaciones, huracanes, terremotos o erupciones volcánicas, pues son principalmente el fuego y el viento intenso lo que genera las totales deforestaciones en muchos tipos de ambientes. Y a pesar de que no se dé con tanta frecuencia como en el caso de las causas generadas por el hombre, también son importantes dentro de las estadísticas de probabilidades cuando uno de estos fenómenos se va generando en diferentes regiones. ¿Sí? Ya vienen las causas artificiales, como son las tierras disponibles, la industria maderera, los artículos de consumo y los incendios forestales. Para lo que es la disposición de tierras, está dentro de las primeras causas generadas por el hombre.
sea, es una de las más representativas, porque conlleva la destrucción del suelo a partir de la deforestación, pues los habitantes de las zonas lo hacen para conseguir mayor espacio, la industria maderera que la explota, hace también tener áreas para la construcción, cuando se expande la zona urbana. En la industria maderera, el hombre también utiliza la tala de los árboles para crear artículos de mucha utilidad en la vida diaria, como la extracción del papel, muebles y materiales de construcción, por lo que se van requiriendo cantidades suficientes para el suministro de todo lo que solicitan en este tipo de compañías. No solo son en cuestiones de construcción en papelerías, que es factible la tala, sino también es usada como combustible, por lo que van directo también a su corte. En los artículos de consumo, también es provocada porque en muchos países del mundo sucede por la perpetración de los rayos solares, que inciden en desiertos o en zonas áridas con vegetación abundante, pero que son susceptibles a quemarse constantemente. No sé si ustedes han visto aquí en Cúcuta, por la zona del anillo vial que queda, por donde queda el peaje hacia Villa del Rosario, ¿sí? Sí, señora. Cuando hay para hacer el retorno que ustedes toman el anillo vial como si fueran para vía Boconó, Villa Silvania. Sí, señora. Cuando van hacia allá que hay un Chevrolet, ¿se han visto el Chevrolet que queda por ahí? Sí. Bueno, esa zona, cuando ustedes van hacia, digamos, hacia la Chevrolet, a mano izquierda, hay una zona donde varias veces se ha incendiado, no sé si lo han visto, no sé quién viva por ahí cerca. Sí, se incendia por lo mismo. Creo que, pues digamos, por Ahí ejemplo, lo, en estos días hemos estado con una temperatura muy alta y sí, también, pues, eso puede ser también la causa, ¿no? sí, pero también va porque, digamos, a veces allá van y disponen material, También. legalmente disponen ahí material, porque yo he visto bolqueteros que van allá y disponen material. Entonces, dentro de esos materiales pueden haber, no sé, residuos de vidrio que al tener contacto con los rayos del sol pueden generar este tipo de incendios, ¿sí? Sí, señora. Entonces, esta es sin duda una causa, como les decía, también va, ¿esa eran la de los industria maderera? No, esa era la de, sí, estamos en industria maderera, sí. También está usada como combustible, bueno. En artículos de consumo, ya lo dije, que esto sirve para conseguir también el aceite de palma, artículos de limpieza, productos de higiene, la creación inclusive de cosméticos de menor coste. Y los incendios forestales, que es lo que yo les decía, por la perpetración de los rayos solares que inciden en los desiertos o en zonas áridas con vegetación abundante. También esta es sin duda una causa dual, pues puede efectuarse de forma natural, como decía Samari, y también por eh, colaboración del hombre, ya que él trae los residuos o canaliza, inclusive en zonas también áridas, que son así de bastante temperatura, inclusive si hay vegetación seca ya, y ellos sencillamente con una colilla de cigarrillo perfectamente pueden iniciar un incendio forestal. Profe, y yo creo que, digamos, a esto también es que se basa el desarrollo sostenible, ¿no? Que, digamos, pues lo que yo leí, pues logré entender, era que, pues, el desarrollo sostenible era como de parte a parte, que los seres humanos satisfacieran, pues, sus necesidades adecuadas, obviamente, no, pues, de más, y también, pues, se respetara, digamos, la naturaleza. Pero, pues, diciéndolo así, hoy en día, y en el caso que se presenta, no se respeta, más bien se explota, cosa que no debería hacerse, o sea, según tengo entendido, eso es como una ley ambiental y pues realmente creo yo que eso también lleva pues alguna Eso pena, ¿no? Porque, lo vamos a ver más adelante, Tamari. ok, No, está bien que lo toque porque todo eso está muy relacionado. sí, Lo que sino es el que me llamó desarrollo mucho la atención sostenible. en esa parte. Claro, no sé si inclusive vio en las noticias, no sé si eso fue para el 2016, no me acuerdo la verdad qué año fue, que Medellín fue nombrada una de las ciudades más sostenibles de Latinoamérica. Creo que sí, No sé si alguno había escuchado esa noticia. creo que he leído, no me acuerdo de Porque haberlo escuchado cuando eso, pero sí lo he leído. sí, pues si quieren lo buscan luego, pero sí fue nombrada como una de las ciudades. Pero eso va también muy de la mano con el tema de la cultura, ¿sí? Ujú. Que es lo que Por en muchos... ejemplo, acá en Cúcuta no se respeta eso. Ah, La no, gente contamina en exceso, o sea,
brutal porque, o sea, se Claro. ve la contaminación hasta en la casa. Que aquí nosotros todo lo que son nuestras aguas residuales van a parar al río. Pues Mientras también, no tanto tampoco por eso, pero sí como personas. O sea, están en la calle y botan cualquier cosa al piso. O sea, guárdese su papelito y bótelo, no sé, en su casa o así. y Pero la no, o sea, cultura también del aprovechamiento, el reciclaje, eso tampoco. exacto. Nadie recicla. No, aquí no hay empresas, o sea, sí las hay, pero Sí lo las hay, hacen pero no es más de la... tipo empresarial, no lo hacen desde el hogar. Exacto, Entonces, exacto. por Pero eso. eso es dependiendo de cada quien, por lo menos yo sí lo hago. Por aquí, por mi cuadra, pasan 2 veces a la semana el reciclaje. Ah, bueno, chévere. O Chévere, sea, pero eso es, digamos es algo que no está generalizado. A eso es a lo que vamos Exacto. de pronto. Muy pocas personas lo hacen. Y la felicito por eso. Es bonito que hagan eso. Lo que pasa es que, digamos, en muchos lados no pasa. Ujú. no sé, ¿Sí? nosotros Por- porque sacamos demasiados potes en plástico y nosotros lo dejamos para los de reciclaje, claro, inclusive a igual veces que el cartón y todo. cartón. El cartón, los cartones de huevos, pero entonces todo eso se lo lleva a diferentes personas, no Sí, siempre es la Eso. misma. Pues eso también pasa por acá y pues la mayoría de gente lo hace, pero uno mira y realmente no lo hacen. O sea, la mayor parte no lo hace. Ahorita, No, disculpen, sí. ahorita que están hablando del reciclaje, la empresa Veolia ahorita hizo un galpón que se llama la ECA, que está incentivando, por así decirlo, a las, por ejemplo, a las empresas, a las microempresas, a reciclar el cartón, el vidrio, el plástico. Entonces es algo que la empresa está estimulando a hacer desde las sociedades mayoritarias como las empresas y así incentivar a sus trabajadores y ir corriendo como esa cadena, pero es algo que se debe trabajar también mucho en la sociedad. Pues sí, aquí hay, digamos, entidades, empresas también. Están, por ejemplo, pues Arenorte, aunque ellos van a recoger son cantidades considerables. Y hay otras empresas también como, ay, escuché ya la de Biociclo, se dedica también a reciclaje, a residuos peligrosos. Y pues, digamos, desde nuestros hogares sería bueno llevar lo que son residuos que tienen programas post-consumo como pilas, baterías, aceites usados, hasta las llantas. La idea es hacerlo en sitios donde tengan un programa post-consumo para este tipo de residuos. Sí, que tengan algo que digan, bueno, vamos a aprovechar las llantas de esta manera, los aceites usados también, aunque hay lugares donde usan el aceite usado, el quemado, lo reutilizan en varias actividades, por ejemplo, en obras se necesita bastante. Y, y, por ejemplo, las pilas, luminarias, se pueden llevar a diferentes lados. Nada más está el Ventura Plaza, usted puede ir a llevar allá unas pilas o una luminaria, porque pues eso contamina considerablemente para que de pronto no lo boten en sus residuos normales. Los celulares también creo que los reciben en Claro, en Movistar, en Tigo los reciben. Entonces también tener un poco de conciencia con esos residuos, que son también los RAE, los electrónicos. ¿Sí? Entonces quedamos claros aquí en estas causas, en las Señora, causas de esos incendios. Pasando así de las causas, tocamos las lo que son causas. las consecuencias de esa deforestación. ¿Sí? Una es la pérdida de la biodiversidad de especies. Las especies debido al maltrato del ambiente y a todos los daños que ocasiona, la deforestación va asumiendo otro entorno de vida como el no conocido o no adaptable, por lo cual va apareciendo la extinción en muchas especies, dado que no logran acoplarse al componente desértico o desprovisto de vegetación que implica este nuevo cambio en su entorno por completo. También está la industria, ahí no era industria maderera, ahí era suelos desérticos, que es otro de los más importantes consecuencias, porque en esta describe también lo que es la deforestación como el resultado de dejar suelos desérticos o áridos una vez que se van eliminando las grandes cantidades de árboles que rodean y habitan distintas zonas. Se sabe también que los árboles y la vegetación, lo que cubre el suelo sin ella, la calidad del suelo, se va eliminando por completo, dejándolo desnudo y sin protección y con características completamente similares a las del desierto, que yo les decía, pierde sus componentes, el carbono, él debe tener ciertos nutrientes, ciertos microorganismos ahí para que prolifere la vida. También entran las condiciones externas como el calor, el viento, el agua, la lluvia constante,
que ayudan a que se vuelva más desértico ese tipo de suelo. Están las inundaciones. Las inundaciones, como el propósito natural de la deforestación, son los resultados que pueden basarse en la creación espontánea de cuencas ineficaces, es decir, no tienen la capacidad de regular los flujos hídricos de ríos. Aquí tengo que acomodar esos dos títulos. También son los árboles quienes mantienen este control, así como la absorción de grandes cantidades de agua para el cuidado de los suelos. Yo les había dicho que la guadua era muy buena para sembrarla en las proximidades de los ríos. Si tienen, digamos, no sé, en una finca o en esas casas que están muy cerca a las orillas de los ríos, es bueno que siembren guado porque ella hace que el agua no entre por ese lado. O ustedes han visto que construyen inclusive con cemento y lo que hace es que el agua es más fuerte que el cemento, se lo lleva. La guadua no, la guadua tiene como una característica que hace que sea muy maleable con el agua, impide que ella afecte, digamos, hacia ese lado o se vaya por ese lado. Ella es muy maleable, ¿sí? Y por último son las variaciones en el clima. El cambio climático se asocia con frecuencia a la deforestación, pues con los árboles ya no tienen la capacidad de bloquear los rayos del sol y son las temperaturas extremas que provocan los incendios sobre el suelo, quienes inducen en la variabilidad entre las condiciones meteorológicas en el ambiente, dejando daños no solo en la superficie, sino también en las distintas especies de plantas y animales. Los árboles también son esenciales para contrarrestar los gases de efecto invernadero con el suficiente oxígeno, evitando también en gran proporción los daños del calentamiento global, lo que significa que sin ellos se generan mucho más repercusiones en el medio ambiente y se inciden también en el deterioro del planeta. Pasamos a una relación que tiene lo que es la deforestación. Ya es la degradación del suelo, que no es lo mismo. Esto es un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones características. Esto puede obedecer tanto a causas naturales como a causas antrópicas. Las actividades humanas provocan fenómenos graves de degradación del suelo. Entre ellos también cabe destacar lo que es la erosión, un problema que según los expertos se está acelerando en todos los continentes y que cada año causa una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras cultivables. Es decir, esos suelos pierden sus características o sus propiedades para poder cultivar en ellos. Por eso es bueno que en ciertos, digamos, en ciertos suelos, en ciertos terrenos, usted rote los cultivos que hace. Si usted hizo unas 3, 4 siembras de la misma especie, que lo rote a otra especie que tenga otras características, para que así el suelo se vaya adaptando y no pierda sus propiedades o se vuelva un suelo inerte. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Eso es muy bueno para los suelos, para que de pronto no pierdan su productividad. Como dicen acá, que entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras pierden esas características para que se pueda cultivar. De forma general, también se distinguen dos tipos de degradación del suelo. Venga a ver y bajo un poquito aquí esto. Dos tipos, uno por erosión del agua y otro por erosión por el viento. ¿Sí? Aquellos que producen el desplazamiento de las partículas del suelo, los más importantes son la erosión por agua y el viento. Esos fenómenos que originan una degradación in situ, o sea, en el lugar del suelo, pueden ser procesos de degradación física como la compactación y la artificialización. O puede ser también química como la acidificación, la salinización, la pérdida de materia orgánica y la contaminación. Una de esas causas para la erosión del suelo es que es un fenómeno también complejo que causa la ruptura de los agregados y el transporte de las partículas finas resultantes a otros lugares. Además de la pérdida de la capa del suelo, ¿sí? Se pierde esa pérdida de capa vegetal que contribuye a la desertización. Las partículas arrastradas pueden actuar como vehículo de transmisión de contaminación como plaguicidas, metales, nutrientes y minerales, y se trata de un fenómeno natural que ha sido acelerado por las actividades humanas. Esta erosión puede ser causada por cualquier actividad humana que exponga el suelo al impacto del agua o del viento, o que aumente el caudal y la velocidad de las aguas de escorrentía. Cuando hablamos de aguas de escorrentía,
son las aguas que bajan por la montaña, del producto puede ser de las precipitaciones y que arrastra todo tipo de materiales y nutrientes y compuestos. Esta incidencia de la erosión por el viento es propia de climas áridos y semiáridos. Es casi siempre debida a la disminución de la cubierta vegetal del suelo y también por sobrepastoreo o por causa de eliminación de la vegetación para usos domésticos o agrícolas. ¿Tienen alguna inquietud, pregunta o aporte acerca del tema de la erosión del suelo? ¿Algo que quieran compartir o decir? Pues, profe, cuando yo estuve haciendo la parte de maquinaria pesada en el SENA, ¿Sí? a nosotros nos pusieron, o sea, en la parte donde removíamos la tierra, teníamos que sembrar cerca de 150 árboles, pero tenían que ser frutales. No Ok, tenían que ser árboles normales, sino tenían que ser frutales, sí. para que, o sea, ese era el requisito de la parte de ambiente, ¿No la o sea, que explicaban por sí, qué? porque o sea, es que aparte de esos terrenos eran inertes, o sea, era arcilla, Sí, y era un suelo entonces, arcilloso. Sí. sí, era arcilla. Y entonces ahí, pues, por lo general había mucho, pues, llegaba mucha clase de animales, pajaritos, todo eso. Entonces, a nosotros empezar a hacer los descapotes de las tierras, entonces nos traíamos toda esa parte de arbolización que había, ¿sí? Pero entonces teníamos que armar todo ese, o sea, la parte que destruíamos prácticamente, pero nosotros volvíamos y armábamos otra vez. Y ahí era que empezábamos a sembrar. Es que Es cuando que lástima que se me borraron todas las fotos que yo tenía porque me ok. formateó el teléfono y borré todo, si no yo les enviaba las fotos para que Bueno. de los trabajos que hicimos después de que movíamos todo el material. Es que también hay que evaluar o traer un experto en lo que es en la silvicultura para que él determine qué especie es la más apropiada en sembrar de acuerdo al clima y de acuerdo al tipo de suelo. Porque no es llegar por sembrar así, porque especies frutales, hay que determinar bien qué especie frutal es. Por ejemplo, yo sé que al menos lo que es la siembra de lo que es la papaya, sirve bastante para cuando son zonas bastante inclinadas, para que no se venga el terreno. O sea, eso ayuda para que se fortalezca y de pronto no vaya a tener un deslizamiento de esas tierras. Sirve Sí, bastante. Pero eso sí, sí pero implica más, es como con un experto, ellos determinan mejor qué especie es la más viable para una siembra. Y sí, digamos, si pues ahí eran la que, áreas grandes, digamos que sea una o dos especies, dependiendo del área, se determina qué especies se deben sembrar. sí, ahí la que nos hicieron, o sea, las que pusieron a sembrar fue papaya y mamón y mango. Esas fueron Ah, las tres que nos pusieron. Ujú. la tiene la papaya entonces. Ajá, sí. Sí, 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 porque sí, yo he pues visto que en zonas donde tiende a tener deslizamientos, eso ayuda a que se compacte más el terreno y no deje que haya un futuro deslizamiento. Los, exacto. los impactos también generados por la erosión del suelo son diversos y sus consecuencias económicas de ellos derivados son muy difíciles de estimar. Por el agua, la erosión por el agua supone una pérdida de la capa fértil del suelo. De igual forma, se reduce la capacidad también para retener agua. Es difícil realizar una estimación de la cantidad de abonos o fertilizantes necesarios para reponer las pérdidas de nutrientes y materia orgánica perdidas por la erosión. Pero también lo que es seguro es que se traduce también a grandes inversiones económicas. La erosión del suelo también afecta a los ecosistemas, principalmente en las zonas donde se ha eliminado la cubierta vegetal o se provoca su destrucción total o parcial. Hay zonas que son muy difíciles de recuperar, como hay otras que dependiendo de sus características, se pueden hacer ciertas siembras, se puede traer cierto material que va a ayudar a su reposición. Hay unas medidas, ¿sí? Bueno, aquí pasamos a otro tema. Hay unas medidas también esenciales en los programas de control para la erosión, como la predicción de esos lugares y las épocas en las cuales se puede presentar una excesiva erosión. Ahí se puede hacer esas predicciones también con el tema de la climatología, cuando va a llover bastante.
también dependiendo del sol, ¿sí? La pérdida del suelo por erosión en un lugar y momento determinado también depende de muchos factores que se llama una ecuación universal de la pérdida del suelo. Esta ecuación se utiliza actualmente a nivel mundial para la elaboración de mapas de erosionabilidad. En él, la cubierta vegetal actual es un instrumento muy eficaz contra la erosión. Entonces ellos examinan esa parte, miran qué tanta cubierta vegetal tiene cierto suelo y determinan así qué tan erosionable va a ser. Y a la hora de establecer políticas de protección es importante asegurar que el desarrollo, la innovación agrícola u otras actividades no impliquen daño o eliminación sobre dicha cubierta vegetal. Hay veces que también tratar con los agricultores es difícil porque son campesinos a los cuales va a llegar un ingeniero o un experto en la parte forestal y le va a decir, no, hermano, yo necesito que usted también rote ese tipo de cultivo. Y ellos pues ya tienen un conocimiento empírico, ya son mayores unos, son un poquito más necios, no se dejan de pronto enseñar. Entonces esa parte también lleva de mucha cultura, un poco de la educación, para que ellos entiendan que se hace en pro de mejorar la calidad del suelo, ¿sí? Y evitar este tipo de impacto. Vamos a entrar a otro tema más chévere que lo han tocado mucho ustedes, que es el tema de los residuos, ¿sí? La generación mundial de residuos en las ciudades será el doble que la actual más o menos en el 2025 y se estima que será el triple por ahí para el 2100. Así lo señala también un estudio de la revista Nature que afirma que es el contaminante ambiental más rápido en producirse. Sí, todos los días estamos generando un residuo, nada más en las casas. Entonces no pueden durar con una bolsa de aseo más de cuántos días, más de 3 ya le están saliendo tanto lixiviado como esos gusanitos. ¿Sí o no? Genera ese mal olor. Si los residuos no se tratan de forma adecuada, en especial los peligrosos, pueden provocar daños muy diversos en el medio ambiente y a los seres humanos. Por eso también es el reciclaje una iniciativa para poder minimizar este impacto, ya que evita el uso de nuevas materias primas y reduce así el impacto ambiental. Hablamos ahora de residuos peligrosos. ¿Sí? También se entiende que por residuos peligrosos son todas sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, que siendo producto de algún proceso de transformación o producción o consumo humano, contienen elementos de peligrosidad para la vida, tanto del ser humano como de las demás especies. Los residuos peligrosos también son considerados como fuentes de riesgo para el medio ambiente y la salud. Estos residuos son generados a partir de actividades industriales, agrícolas, de servicios y aún de las actividades domésticas que constituyen un tema ambiental de especial importancia en razón de su volumen. Cada vez es creciente como consecuencia del proceso del desarrollo económico y de sus características. Su problemática se asocia a diversas causas, como por ejemplo la presencia de impurezas de los materiales, la baja tecnología en procesos, las deficiencias de las prácticas operacionales o las características de los productos. Nos quedan 2 minutos con 20 segundos para que se acabe ese tiempo y tocaría volver a retomar. Bueno, aquí también se habla del decreto 4741 del 2005, que está unificado con el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, el decreto 1076 del 2015. En este se define a los residuos peligrosos como aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos o indirectos a la salud humana y el ambiente. Este término ojalá lo tengan ahí listo para el parcial porque lo más probable es que lo voy a preguntar. Bueno, en el año 2013 la generación de residuos peligrosos fue de 241.600. Profe, ¿cuál término? Perdón, que no lo escuché. El término en la diapositiva, usted ve abajo que dice que el decreto 4741. Ahí dice la definición de los residuos peligrosos. Ese fue el que dijo ahorita. Residuos peligrosos como aquellos residuos o desechos que por sus características, ¿sí lo alcanza a ver? Sí, señora. Para que lo tenga en cuenta. Queda un minuto. En el 2013 la generación de residuos peligrosos fue más o menos de 241.620 toneladas.
cifra inferior a la de 261.995 toneladas generadas en el 2012. Y en el 2011 fue de 227.000 toneladas. Más o menos se ve cómo va aumentando la generación de estos residuos. Ya se va a acabar ¿la qué? Me van a cortar ya, entonces voy a cortar y ya continuamos con la siguiente diapositiva, ¿les parece? Sí.